buenas tardes, profesores y profesoras. Profesora, aquí me va a mirar que la conexión sí me esté funcionando y ustedes me confirman si me están escuchando. Por favor, si quieren me lo dicen aquí por el chat. Sí, profe, si lo escucho, buenas tardes, ¿cómo está? Y yo les extiendo el saludo. Nayelis de nuevo, Nayeli Natalia, qué bueno saludarla. Dina Estela, qué bueno saludarla de nuevo. Diego Castañeda, Luis Mario. Entonces está Freddy, también me aparece, creo que, no, entre los que están, creo que es Diego, Dina, Luis Mario y Nayelis. Creo que también estaba, de pronto se desconectó Sara Paulina. Sara Tamayo está invitada también, Lucas, Juan Andrés y Freddy Arias. ¿Se escucha bien? Qué bueno Luis Mario, Dios lo bendiga. Luis Mario, yo ahorita al final vuelvo y les digo como unos ejemplitos sobre cómo hacer los proyectos, porque de pronto, sí, yo noto como que, de acuerdo a lo que me han mandado, como que sería bueno apoyarlos más como para que eso quede bien. Casi siempre los proyectos son para mostrar la aplicación de esto, los proyectos nada más son para aplicación de los conectores lógicos, son aplicaciones eléctricas de los conectores lógicos, por eso se hacen con hacer el circuito real y mostrar ese circuito con el simulador y a lo último simplemente mostrar la tabla de verdad del conector que utilizo para resolver el problema a través de GeoGebra o Excel. Ahí están los 4 proyectos. Pero entonces yo vuelvo ahorita y al final y les hago como un ejemplo de cómo yo lo haría para el segundo, tercero y cuarto proyecto. No para el primero porque pues el primero simplemente es prácticamente el segundo, solo que hecho en la realidad, ¿cierto? El segundo es simulando la realidad. Entonces, el de la realidad es que yo pues armo efectivamente el circuito y muestro que funciona, pero digo cuál es la situación real que ese circuito resuelve y la tabla de verdad asociada al conector que ese circuito representa, el conector lógico o operador lógico. Bueno, entonces al final les digo también esa partecita. Voy a empezar entonces con lo de métodos de demostración y les agradezco mucho el que estén hoy el día de fiesta, el día de estar con sus familias y estén haciendo todo este esfuerzo por su formación profesional. Entonces les agradezco inmensamente y les mando un abrazo porque de verdad que nos ayudan muchísimo para hacer esto bien, ¿cierto? Hacerlo bien. Entonces voy a leerles un parrafito de Susana que ella argumenta muy bien para ambientar el método de reducción al absurdo para empezar ese, ¿cierto? La introducción que da ella y recorremos los ejemplos de ella y les dejo pues una listica de 10 o 20 ejercicios de reducción al absurdo para entrenar. Siempre tranquilos, esos ejercicios deben de ser con teoría elemental de números, o sea que aplicados a teoría elemental de números naturales, la teoría de números, la teoría elemental. Entonces, así como hemos visto con números pares y números primos, razonando con ellos. Entonces, que los teoremas que vamos a demostrar por reducción al absurdo, los ejemplos y los que pongamos en el parcial y los que mostremos en clase, son ejemplos sencillos, ¿cierto? De la teoría elemental de números, para simplemente podernos centrar en realidad en la estructura de la demostración y no distraerse uno con el ejemplo a demostrar, sino que se centre en la estructura de construcción del argumento demostrativo, del argumento que convence a otros de que lo que está diciendo es efectivamente cierto. Bueno, entonces les doy la introduccióncita, luego la estructura de ese método, del método de reducción al absurdo, la estructura de razonamiento, para luego hacer al menos 3 o 4 ejemplitos de reducción al absurdo según Susana. Entonces, bueno, permítanme entonces un fragmentico. Miren acá, ella dice, es la sección 4.6, ella lo llama argumento indirecto, lo llama contradicción y bueno, también va a enseñar contraposición. Entonces, razonar por contradicción o reducción al absurdo. Razonar por contradicción o reducción al absurdo. Y es porque en definitiva vamos a encontrar que en algún momento de la escritura vamos a encontrar dos argumentos que chocan.
o son opuestos. Por ejemplo, un número es par y el que choca, que ese número es impar. Esos son dos argumentos opuestos o que se contraponen, porque ningún número puede ser a la vez par e impar a la vez. Entonces, que este argumento indirecto lo llama ella por contradicción, porque en definitiva, en alguna parte de la escritura, usted va a llegar a dos afirmaciones que se contraponen o se oponen, y lo simbolizamos así como con dos flechas que se enfrentan. Entonces, así lo vamos a escribir. Entonces, ella dice, una demostración directa, como hemos visto, comienza con la hipótesis del enunciado y hace una deducción tras otra, hace una deducción tras otra hasta llegar a una conclusión. Entonces siempre vamos de la hipótesis a la conclusión en el método directo o de la hipótesis a la tesis en ese método directo, utilizando deducciones. Las demostraciones indirectas, las de hoy, no siguen un camino definido. No. Un tipo de demostración indirecta, que se llama argumento por contradicción, se basa en el hecho de que un enunciado es verdadero o falso, pero no ambos. De que un enunciado, lo que queremos afirmar, o es verdadero o es falso, pero no es ambos a la vez. Es decir, un enunciado solamente puede tener un valor de verdad, no puede ser a la vez verdadero y falso. Así que si se puede demostrar que la suposición de un enunciado dado no es verdadera, bueno, así, que si puede demostrar que la suposición del enunciado dado no es verdadera, le conduce lógicamente a una contradicción, imposibilidad o absurdo. Entonces, esa suposición debe ser falsa y por tanto el enunciado dado debe ser verdadero. Lo leo de nuevo, porque creo que no le hice el énfasis que debía hacer y es muy importante aquí. Así que si puede demostrar que la suposición del enunciado dado no es verdadera y eso le conduce a una contradicción, entonces esa suposición debe ser falsa y por tanto el enunciado dado es verdadero. Entonces nosotros enseguida les voy a decir como despacio lo que ella nos quiere mostrar con esta afirmación. Y nos dice ella que este método de demostración también se conoce como reducción al absurdo o reducción a un imposible, porque se basa en la reducción de una suposición dada a una imposibilidad o absurdo. Entonces, eso es como la introduccióncita que les quería mostrar de ella. Ella aquí nos muestra la estructura en este cuadrito y yo se los voy a pegar en las notas del cuadernito que les voy a compartir, que es hecho en tableritos estos de OneNote, que es como una pizarra digital muy agradable. Hasta aquí, en esta sobre reducción al absurdo, les pego la estructura. Ella, bueno, aquí, control V, ahora sí. Y miren que voy a quitarle un poquitico aquí de tamañito, aquí, para que esto no quede tan lleno. Y aquí le ponemos un poquito de más de tamaño, más. Él dice que en la demostración por reducción al absurdo, usted parte de suponer que el enunciado a demostrar es falso. O sea que le dan una afirmación. Hay que demostrar que es verdadera. Pero contrariamente a que hay que demostrar que es verdadera, uno supone que es falsa. Es decir, suponemos que la negación de ella es verdadera. Porque si una afirmación la supongo falsa, es porque la verdadera es su negación. Y al asumir que es verdadera su negación, demuestra que esa negación lleva a una contradicción para llegar entonces a que si la negación lleva a una contradicción es porque la verdadera era la afirmación original, es decir, la negación de la negación. Entonces, esta partecita nos muestra pues cómo lo va a hacer y yo se los voy a decir así. Les voy a decir en esta partecita, voy a poner aquí en dibujar en rojo. Entonces, en definitiva, casi siempre vamos a demostrar enunciados implicativos. Entonces, usted le dicen, demuestre que P implica Q, que P es una causa de Q, que cuando P ocurre, entonces Q también. Hay que demostrar esto. Entonces, usted llega y supone que esto es falso. Supone que esta afirmación es falsa. Entonces, supone que P implica Q es falsa. Supone eso.
Entonces, si supone que eso es falsa, entonces, ¿quién es verdadero? Su negación. Eso, de ahí se infiere que su negación es la negación de esta implicación es verdadera. Y si es verdadera la negación de la implicación, está suponiendo que es verdadera. Acordate que la negación de implicación es la afirmación de que ocurre la causa y la consecuencia no. Acordate que la negación de una implicación es una conjunción, como hemos trabajado mucho en el curso. Entonces así, usted está suponiendo esto, que esto es verdadero. Entonces, supone que la causa puede ocurrir y que la negación de la consecuencia también. Es decir, que puede ocurrir la causa y, sin embargo, la consecuencia no. Y eso lo lleva, hace inferencias de suponer de que esto es verdadero para llegar a una contradicción que la simbolizamos así, a una contradicción. Entonces, si asumir que esto es verdadero, ponle aquí con verdecito, que esto es verdadero, asumir que esta es verdadera, me llevó a una contradicción, es porque entonces es falsa. Si algo me lleva a una contradicción, entonces es que es falsa. Y si es falsa, entonces si esto es falso, era porque era verdadero la afirmación original. Entonces, así sí era verdadera la afirmación original. Entonces, ¿cómo muestro yo que la afirmación original es verdadera? Mostrando que su negación es falsa. ¿Cómo muestro que una afirmación es verdadera? Mostrando que su negación es falsa. ¿Y cómo? Suponiendo que es verdadera y llevando a una contradicción. Porque no puede ser que algo verdadero lleve a contradicciones. Porque no puede ser que algo verdadero lleve a contradicciones. Esta partecita es solamente el argumento, ahora vamos a hacerlo con ejemplitos. Pero hasta ahora me hago entender. Yo voy aquí, estoy grabándoles y hasta ahora me hago entender, a pesar de que no he hecho los ejemplos de aplicación, simplemente la idea, la estructura del razonamiento. ¿Cómo van, profesores? Sara Paulina, muy bien. Profe, Ah, sí, yo la verdad estoy perdido. Mejor con los ejemplos para empezar a entender un poquito mejor. sí, con los ejemplos, sí, porque es que las demostraciones son algo, siempre son algo que sí, a ver cómo lo dijera yo, es como que los argumentos demostrativos siempre en didáctica de la matemática son riesgosos, difíciles, y eso que por lo regular en educación matemática los que más se trabajan son los argumentos demostrativos por método directo. Este método indirecto llamado reducción al absurdo es de pronto el segundo en popularidad. Después del directo, el que sigue en popularidad es el de reducción al absurdo. Bueno, entonces voy a mostrárselos con ejemplo para poder aterrizar la idea. Entonces yo voy a parar la grabación aquí para que quede nada más este pedacito, que sea que explique la estructura del método de reducción al absurdo. Y ya en el siguiente, una grabacióncita del primer ejemplo. Después el otro ejemplito y así para que quede en bloquecitos más cortos y puedan entonces como diferenciar una cosa de otra. Una cosa es la estructura de razonamiento por reducción al absurdo, ya otros son los ejemplos de aplicación. Entonces sí, que uno lo pueda tener como por apartecito en una lista de reproducción bien organizadita que se llame métodos de demostración por reducción al absurdo. Así lo voy a poner en la lista de reproducción para que les quede como organizadito y se los envío organizadito. Esto va a parar aquí la grabación en aquí.